Bienvenidos a Unholster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Unholster Labs, podcast impulsado para conversar acerca de temas contingentes relacionados a tecnología y datos. En esta oportunidad hablaremos sobre el trabajo de la Convención Constituyente, donde trataremos de entregar una mirada tanto desde los datos cuantitativos como desde el contenido. Nos encontramos hoy con Alberto Cudú. Alberto es abogado y académico de la Universidad Austral y nos acompaña vía Zoom desde Valdivia, y yo soy Cristóbal Uneos, director de Data Science de Unholster. Hola Alberto, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Cristóbal, aquí estamos desde el sur austral, muy contentos de estar acá, así que muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Queríamos un poco partir quizás la conversación para los que nos escuchan, situar el trabajo de la convención y tratar de entender en qué parte estamos, qué es lo que falta del trabajo. No sé si nos quieres contar un poco cómo ves tú el trabajo de la convención. Bueno, yo creo que es una convención que ha ido aprendiendo, creo yo, de las dificultades que ha ido enfrentando. Primero, la gran cantidad de tiempo que demoró en crear su propio reglamento, y después un poco el apuro y la premura que tuvo por ir generando acuerdos al interior de las comisiones, con la dificultad que ello suponía para su aprobación posterior en el Pleno. Yo creo que claramente hubo falta de trabajo, falta de coordinación entre las comisiones, que hizo que el proceso fuera a veces extremadamente lento, repetitivo, costoso, ¿no? También hubo mucha redundancia, ¿no? O decir, el trabajo a veces de ciertas comisiones repetía lo que se hacía en otras, ¿no? La comisión de principios, la de medio ambiente, versus la gran cantidad de temas que debió tocar la de derechos fundamentales, la misma de sistemas de conocimiento, etcétera. Yo creo que estamos en un punto, creo yo, interesante, porque como señaló el convencional Jaime Baza, ya este sábado deberíamos tener, es decir, al finalizar esta semana deberíamos tener un borrador final, y deberíamos tener una idea, ¿no? Así como decimos los académicos, el primer borrador de un paper es algo importante, ¿no? Porque uno al menos puede cerrar una primera etapa, pero uno sabe que hay mucho paño que cortar, más aún cuando se trataría de un artículo o de un texto que no está escrito a dos manos, sino que a múltiples manos, ¿no? A cientos de manos. Entonces, estamos en esa etapa en donde tiene que empezar a operar el trabajo de estas diversas comisiones, la de armonización, ¿cierto? La de transitorias y la de preámbulo, que espero no cometan los mismos errores que se cometieron antes, ¿cierto? Esta como suerte de descoordinación, pero que también es entendible porque es un proceso que nunca habíamos tenido. Y claro, es fácil hoy en día decir qué se hizo mal mirando hacia atrás, pero bueno, estamos donde estamos y creo que es importante, ¿no? Una etapa que se cerró, está más o menos cerrada. Si vamos al contenido, y aquí vamos a beneficiarnos de tu expertise como abogado, ¿no es cierto? Yo soy ingeniero y economista, y hay algunos temas que son nuevos en en este borrador de constituciones, ¿no es cierto? El primer borrador, como tú bien dices, que no estaban en constituciones anteriores, están en otros países, pero no han estado en la chilena, y una de las que llama la atención, o al menos a mí nos llama la atención, es lo de plurinacional, ¿no es cierto? No entendemos bien qué significa, la gente tiene hace muchas preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué implica que Chile sea un Estado plurinacional? ¿Cuáles son las implicancias en la práctica, en el día a día para las personas y en la manera como concebimos el Estado y los servicios? Entonces, si nos puedes ayudar a tratar de entender y explicar qué significa lo de Estado plurinacional, sería súper útil.
Bueno, yo creo que hay que partir señalando que hoy en día la teoría política y la teoría constitucional entiende que el concepto de nación es sinónimo de Estado, ¿cierto? Es decir, un conjunto de personas que habitan un mismo territorio y que están vinculados a través de la ley, ¿no? Esa sería la definición más abstracta u obvia de Estado, que se asimila, ¿no?, a la idea de nación. Es decir, es muy distinto a la idea de nación decimonónica, ¿no?, en que un conjunto de personas era unido por cierto tipo de características étnicas, por hablar un lenguaje, por compartir una historia, una cierta narrativa, etc. Y claro, el concepto de plurinacionalidad, ¿cómo encaja en estos dos conceptos? Yo creo que es un poco complicado, porque desde una perspectiva, ¿cierto?, el concepto de plurinacionalidad puede ser abordado en términos puramente descriptivos, es decir, la plurinacionalidad es un reconocimiento de una cuestión fáctica, de una cuestión empírica, que en Chile habitan diferentes naciones, ¿no? La nación chilena, sea lo que sea que eso signifique, porque también este proceso ha sido un proceso de deconstrucción de la nación chilena, ¿no? ¿Qué es la nación chilena? ¿Qué es la selección? ¿Es la Kenita Larraín? No sé, ¿qué es la selección chilena? O sea, perdón, ¿qué es la nación chilena? Tampoco está tan claro, ¿no? Pero también que habitan otras naciones, ¿no? Es decir, un concepto que la plurinacionalidad puede ser entendido en términos puramente descriptivos, ¿no? Perdón, y las otras naciones, para la gente que no escucha, son los mapuche, Claro, los sería lo otros que es, pueblos originarios en el fondo. claro, que tendrían a su vez un concepto de nación compartido entre los miembros de esos pueblos, naciones. Claro, en ese sentido volvemos un poco a esta idea, si se quiere, decimonónica del concepto de nación, ¿no? O que incluso puede ir mucho más hacia atrás. Y eso, claro, es complejo para una tradición que, como la alemana, por ejemplo, que nos había legado este concepto del patriotismo constitucional, en que en el fondo nos invitaba a dejar atrás nuestras identidades nacionales como el criterio que nos va a vincular, de modo que nos vamos a vincular, por ejemplo, por el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales, ¿no? Que eso va a ser el criterio de cohesión social. Entonces, claro, yo creo que la plurinacionalidad puede ser entendido antes que como un concepto puramente descriptivo, como una aspiración, ¿cierto?, normativa, como un deseo de construir en plano de igualdad los diferentes tipos de narrativas que en un país habitan y que permitan a las personas considerarse como parte de diferentes comunidades, ¿no?, pero que habitan un mismo estado, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, que el texto de borrador de la Constitución, al reconocer o al definir el Estado de Chile como uno plurinacional, trata a la vez de decir que hay una unidad, hay un principio de unidad del Estado, de que de la idea de la interculturalidad o la idea de que todas estas naciones valen lo mismo, o que no hay un plano de superioridad de una sobre la otra, también de que la plurinacionalidad no puede implicar una falta de reconocimiento del respeto de derechos fundamentales, etcétera. Yo creo que puede parecer muy innovador, pero es un concepto que además tenemos que ir construyendo en la práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un concepto que más nos invita a nosotros a un poco, con este concepto que está tan de moda, ¿cierto?, de la deconstrucción, a pensar, bueno, ¿qué es lo que ha sido Chile? También los procesos constituyentes son oportunidades en que los países van repensándose, en que van reflexionando sobre los vínculos, ¿no?, que unen a los ciudadanos. Entonces yo creo que la plurinacionalidad es algo que ya existe. En muchos también órganos internacionales se habla, ¿no?, de la idea de que los estados deben reconocer este tipo de reclamos como un reclamo de distinto tipo, ¿no?, del que hacen otros grupos que, por ejemplo, invocan la injusticia o invocan, ¿cierto?, la mala suerte como un criterio de justicia distributiva, ¿no? Es decir, el reclamo, por ejemplo, de los pueblos indígenas sería de distinto tipo que el reclamo, por ejemplo, de las minorías sexuales, en ese sentido. Entonces, el concepto de plurinacionalidad yo creo que es un concepto que, antes que puramente descriptivo, es un concepto aspiracional, ¿no?, como se le llama en otras partes del mundo, que aspira a que nos podamos entender
entre personas que habitamos comunidades diferentes, pero que aspira a que nos podamos entender, ¿no? En un plano de igualdad. Y en ese plano de igualdad, tratando de entender también y tratar de explicar un poco los otros cambios que vienen en este borrador, uno de los cambios grandes que yo veo al menos, y eso puede ser parte desde el desconocimiento, es en el sistema de justicia, ¿no es cierto? Porque el sistema de justicia, reconociendo esta plurinacionalidad, dice, mira, van a haber, no sé cómo el término técnico, ¿no es cierto? Pero van a haber tribunales específicos de, como tú decías, de los chilenos y de las otras naciones que después se integran, o hay una Corte Suprema que determina, que trata de hacer que estos sistemas paralelos sean consistentes. Uh-huh. ¿Estoy explicándolo bien? Sí, sí, o sea, yo creo que es una idea de lograr incorporar dentro de un gran sistema de justicia formas de resolución de los conflictos que, por ejemplo, estos pueblos originarios han desarrollado, en algunos casos han perdido y tiene que dárseles un tiempo de reconstruir estos sistemas de normas, ¿no? Que a veces están perdidos porque muchas veces obedecen a prácticas consuetudinarias o a la costumbre. Pero es algo que ya existe en la normativa internacional, existe en el derecho constitucional comparado, no es extraño encontrar en otros países. Otros países tienen estos sistemas de justicia Absolutamente. para distintas naciones. Esto no es una invención chilena en el fondo. Claro, no una invención chilena, porque otros países otorgan un espacio para que sean subsistemas, podríamos decirle, mejor dicho, de justicia, que con carácter autónomo pueden resolver ciertos conflictos, sobre todo, repito, en un sistema en sistemas de justicia como los latinoamericanos, en donde muy pocas personas llegan, ¿no? Recordemos que el acceso a la justicia en nuestros países está reservado para las personas que pueden sostener este tipo de gestiones judiciales o para grandes empresas. Por lo tanto, o sea, hoy en día, este es un dato de otro estudio, pero más del 90% de los ingresos de un tribunal civil hoy en día tienen que ver con gestiones de cobranza, gestiones ejecutivas de cobranza de grandes empresas. Es decir, la gente que tiene problemas y que tiene conflictos reales entre los vecinos, temas de tierras, temas de pequeñas propiedades, no son temas que están llegando a la justicia hoy en día. Entonces, también puede ser una forma de desconcentrar para que cierto tipo de cuestiones puedan ser conocidas por un tercero imparcial. Todo eso, más encima, con una mención especial que hace a la Constitución, que nada de esto, o sea, esta suerte de descentralización de estos subsistemas de justicia pueda implicar una infracción a los derechos fundamentales. Entonces, en ningún sentido esta concesión a estos subsistemas de justicia indígena puede implicar una violación de los derechos fundamentales. Así, por ejemplo, en ningún sentido estos subsistemas de justicia indígena podrían pasar a llevar la igualdad, por ejemplo, de género, ¿no? Claro. Entonces, que es una de las cuestiones que ha generado conflicto en el pasado, ¿no? Producto de ciertas costumbres, ¿no? Que pueden considerarse como propias de sistemas patriarcales, etcétera, ¿no? Y el tercer cambio importante en esta misma línea, tratando de entenderlo desde el punto de vista de la plurinacionalidad, que viene con este nuevo borrador de la nueva Constitución, ¿no es cierto?, es la descentralización. Avanza bastante en la descentralización, dándole mucha autonomía a los territorios y reconoce la autonomía de los territorios de los pueblos originarios, consistente con la plurinacionalidad y las naciones. Entonces, mucha gente se puede preguntar o se pregunta, bueno, pero básicamente somos 11 países o 12 países viviendo en un mismo territorio, pero somos un Estado. Claro. ¿No se generan conflictos entre tantas naciones? O sea, yo creo que la demanda por descentralización está es un dato. Y es un dato y la convención no podía desconocerla, etcétera, ¿no? De hecho, perdona, si tú me permites, déjame compartir Dale. una imagen a propósito de que estamos hablando de esto y la importancia de este tema es, estas son la eficacia de las comisiones según las votaciones, ¿ya? Claro. Entonces yo tengo las 7 comisiones
Y de todas las votaciones que han habido hasta el sábado, ¿cuántas fueron aprobadas, rechazadas o vuelven a la comisión? Y las dos comisiones que van punteando en términos de aprobación son formas de Estado, que casi la mitad de las votaciones se aprobaron en el Pleno, y justicia. Entonces, si yo miro como nivel de consenso cuántas se han aprobado, justicia y forma de Estado están por lejos del resto. Entonces, si yo soy un alienígena que de repente llega a Chile, ve esta tabla, digo, en justicia y forma de Estado había más consenso de qué Claro, hacer que en derechos fundamentales o medio ambiente. Piensa tú que la diferencia entre medio ambiente y forma de Estado es más del doble. sí, más del doble. Claro, yo creo que eso se explica por esta demanda de descentralización que era muy transversal, ¿no? Y ahí es bien sintomático que, por ejemplo, ya las comisiones de descentralización que habían sido convocadas en el pasado habían generado hartos niveles de acuerdo entre personas de distintos sectores políticos, ¿no? Ahora, yo creo que esta demanda por descentralización, por lograr que la presencia estatal se realice en los territorios, eh, es de cuño muy distinto, por ejemplo, al tipo de descentralización promovida por la Constitución de 1980, ¿no? Si recordemos que en la bajo el marco de la Constitución de 1980 se generó la descentralización de servicios de salud, Sí, de la educación, ¿cierto? sí, Que sí. dependía en parte de las municipalidades y que generó también estructuras muy segregadas, considerando que los ingresos de las municipalidades son muy distintos, por ejemplo, vía contribuciones, vía patentes comerciales, ¿no? Pero esta descentralización de nuevo cuño, si uno ve el texto de lo ya aprobado por el Pleno, ¿Ya? es una que es casi obsesiva en repetir, y lo dice como en 4 o 5 ocasiones, que esta descentralización o esta vuelta a los territorios, ¿no? No puede implicar, por ejemplo, una merma en la igualdad o en la Ah, universalidad en el acceso a los servicios públicos, ¿no? O que esto no puede implicar una erosión de la igualdad y la no discriminación en el ejercicio y en el goce de derechos fundamentales. Por ejemplo, mandata que las estructuras de gobernanza territorial, ya sea a nivel regional, ya sea de la comuna autónoma o de las entidades territoriales indígenas, tienen que estar vinculadas por los derechos fundamentales. Entonces, yo creo que hay como una suerte de trauma, ¿no? Con en el el fondo, proceso de descentralización de 1980, ¿no? si lo quiero parafrasear como más ingeniero economista, la descentralización de 1980 es en base al input. ¿Cuántos recursos yo te doy? ¿No es cierto? Claro, Que tú puedes generar. Y la descentralización de esta nueva constitución es en base al output, que los derechos exacto, fundamentales que yo voy a proveer o que quiero proveer tienen que ser los mismos en todo el territorio. claro, No sé claro. si estoy entendiendo No, no, bien no, la súper bien, súper importancia bien. jurídica de esta forma de entender la descentralización. O sea, súper bien, porque yo creo que la Constitución de 1980 estaba muy influida además por doctrinas que estaban de moda en ese momento, ¿no? Que eran las del New Public Management, es decir, que la gestión de estos asuntos es mejor a nivel local. Y si bien parte de eso inspira el proceso de actual descentralización, ¿cierto? De que los territorios conocen de mejor manera cuáles son las necesidades, cuáles son las preferencias, cuáles son las formas de participar a nivel local, también eso no puede llevarnos a que se generen los resultados de segregación que nosotros vimos a nivel de la salud primaria, a nivel de la educación, eh, etcétera. Entonces, yo creo que, claro, hay una preocupación más por el output eh, y también creo yo porque ese proceso de descentralización cuente con instancias de participación, ¿no? Y yo creo que eso también hay una preocupación bien potente de que esta vuelta o que estas estructuras de gobernanza a nivel local deban realizarse con formas de participación. Y eso creo yo es bien notable, va a ser difícil, va a requerir quizás una cultura política también de nuevo cuño, pero es algo que no es tan extraño, ¿cierto?, hoy en día en el mundo, incluso a nivel de la gestión urbana, ¿no? Cuando uno ve, por ejemplo, este nuevo derecho a la ciudad, ¿Sí? básicamente es un interés por
procesos de participación en que las personas puedan participar de estos procesos de urbanización que son tan complejos, ¿no? Asumiendo que, por ejemplo, de aquí al 2050, más de 2/3 de la población mundial van a vivir en zonas urbanas, y que eso requiere hacerse cargo de todas las externalidades negativas, ¿no? De la basura, el agua, la contaminación, la movilidad, etcétera, ¿no? Y todos esos temas requieren, ¿no?, una preocupación de cómo quizás realizar estos derechos fundamentales que se ponen a nivel tan abstracto en el nuevo catálogo, de cómo realizarlos en la ciudad, en los territorios, en la comuna, ¿no? Yo creo que hay algo de eso, ¿no? Hay una inspiración parecida a lo que pasó en la Constitución del 80, en ese sentido de descentralizar, porque los territorios saben de mejor manera lo que les pasa, pero con esta obsesión porque el output, ¿no?, no genere desigualdad, no genere segregación, no genera arreglos totalmente desiguales, ¿cierto?, entre una comuna del distrito 10 o el 11 versus una comuna rural de la región de los ríos, ¿no?, por ejemplo. Te quiero llevar a otra discusión, en el sentido de que hemos hecho mucho el énfasis de lo que quedó en el borrador, ¿no es cierto? Porque claro, esa es la Constitución que nos va a regir en el caso que sea aprobada, pero quedaron muchas ideas en el camino, ¿no es cierto? Déjame compartir y tratar de motivar esta siguiente parte de la conversación. Estas son todas las votaciones, las 3.005 votaciones que han habido desde el 15 de febrero, cuando empezó a sesionar el Pleno para la convención, y aquí está la cantidad de votos que sacó cada votación, y aquí está el número de votaciones. Entonces, estos son 78, si pasaba 78 volvía a la comisión, si pasaba a los 103 se aprobaba, y aquí en el eje Y está la cantidad de votaciones. Entonces hay un montón de votaciones de normas que sacaron pocos votos, pero hay un conjunto grande de votaciones que sacaron entre 78 y 103. Estuvieron cerca de pasar a la Constitución, pero no pasaron, y probablemente muchas de estas modificaciones son las que se terminaron después. Entonces mi pregunta es, ¿qué ideas para tu gusto, para tu forma de mirar, se quedaron en el camino, que fueron ideas interesantes y quizás faltó maduración para que llegara a la convención, pero una vez que maduren probablemente van a caer en alguna próxima modificación? A ver, o sea, yo creo que... ¿O qué discusiones, cosas que no alcanzaron a quedar, que te parecieron que hubo cosas interesantes que salieron en la discusión, pero que no generaron el consenso para requerir los 103 votos? No tiene que ser una idea en específico, puede ser algo más general o específico. Yo quizá, bueno, yo extraño, aunque todavía está en veremos lo que pasa esta última semana, pero una concepción mucho más robusta del servicio civil, ¿no? Me habría gustado. Es decir, eso creo yo que es una cuestión bien transversal, genera un acuerdo políticamente muy amplio, pero además que se adecúa a las demandas de la ciudadanía, ¿no? Por esto como demanda de anticorrupción, de que los políticos Para se la gente que beneficien entre... no escucha y no entiende, el servicio civil es la entidad que regula o que ve las contrataciones del Estado, ¿no es Exactamente, cierto? el acceso, el mantenimiento y el eventual, ¿no?, la eventual Despido, salida, ¿no?, claro, eventual salida despido de funcionarios públicos. pública. Y en ese sentido, claro, eso podría haber sido, es una cuestión de interés constitucional, ¿no? Es una cuestión evidentemente de interés constitucional, ¿no? Porque la idea es que los gobiernos no puedan ir cambiando Claro. esta gran estructura de acuerdo con la contingencia política. Pero bueno, yo creo que en general yo miraría este tipo de cuestiones al revés, ¿no? Este gráfico que es súper interesante, ¿no? Porque nos muestra ciertas cuestiones que quedaron en el camino y que contaron con un apoyo relativamente mayoritario, ¿no? Pero yo te diría que parte importante de lo que pasa con el texto de lo ya aprobado, y que quizás con lo que faltó y que pudo haber estado, es que es una constitución relativamente fluida si uno ve las normas de reforma, ¿no? Es una constitución que, si bien puede estar sustantivamente recargada, ¿no?, en términos del contenido de esto, por ejemplo, el catálogo de derechos, los principios, Sí. y que a mucha gente le molesta, pero a la vez es una constitución mucho menos juridificada. Es una constitución, uno ve, por ejemplo, la nueva acción de tutela, es una constitución que se supone menos como una constitución directamente aplicable a los conflictos entre las personas, como sucede actualmente con el recurso de protección,
y es una constitución que más encima va a contar con una corte constitucional con mucho menos poderes, ¿no? De, si se quiere, aplicarla directamente a la solución de conflictos que son profundamente políticos. Y además, si uno considera las normas sobre reforma, va a ser una constitución que, si se mantiene cierto este quórum de los 4/7, Va a ser más fácil reformar. va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más parecida a la constitución del 1925, ¿no? Que entre sus normas sobre su propia reforma incluía un quórum, ¿cierto?, de ley calificada y que permitió una relativa adaptación en el tiempo, ¿no? Es decir, hasta 1973, o sea, ni Frei Montalva ni Allende, por ejemplo, pensaron en la Constitución como un obstáculo, ¿cierto?, a sus programas políticos, ¿no? Y hoy en día, si bien tenemos otra concepción, asumimos que la Constitución supone ciertos límites, esta va a ser una Constitución que, creo yo, tiene muchas más posibilidades de generar procesos de reforma cuando nos demos cuenta de que quizás, por ejemplo, el Consejo de Justicia no está funcionando tan bien, o que esta estructura de descentralización podría coordinarse de mejor manera, y por lo tanto, bastando el quórum que hoy en día tienen las leyes orgánicas constitucionales, las leyes sobre educación, ¿no? La ley del Ministerio Público. Eso es algo que yo al menos, perdón, he aprendido en que se hace mucho la comparación entre la Constitución actual, que tiene muchos artículos, y la Constitución del borrador, que tiene 300 y tanto, 400 artículos, con la Constitución actual, que tiene 143, pero que lo que la gente se olvida decir es que hoy día tenemos 20 leyes orgánicas que son como parte de la Constitución, pero no están en la Constitución, que tienen 2.800 artículos. Claro. De hecho, la editorial jurídica, cuando vendía la Constitución, la vendía con la ley orgánica al final, y era un libraco que era imposible de llevar en la mochila cuando yo era estudiante de Derecho. Entonces mi pregunta es, ¿qué va a pasar con todas las leyes orgánicas en este nuevo escenario con la nueva Constitución? ¿Pasan a ser leyes normales? Exactamente. Pasan a ser materia de ley simple, o materia de una ley afectada a un quórum simple. Salvo ejemplo, en algunos casos donde se mantienen... para la gente que no escucha, por ejemplo, el Banco Central tiene una ley orgánica constitucional, ¿no es cierto?, que algunas de las materias de la ley orgánica hoy día van a quedar en la nueva Constitución, y las otras materias que no quedaron en la Constitución quedarán en una ley normal. Eso es lo que me estás diciendo. Exactamente. Claro, y eso en el fondo es la normalidad en el mundo entero, ¿no? La idea de... Chile es una normalidad con las leyes orgánicas. Claro, es absolutamente normal. Uno podría encontrar ciertos casos excepcionales en donde hay quórums de leyes supramayoritarios, pero es radicalmente la excepción, ¿no? Y si consideramos que el quórum de reforma de la Constitución van a ser 4/7, todavía está por verse, ¿cierto?, el tema de los plebiscitos ratificatorios, que tampoco es extraño en el mundo entero, ¿no? Es decir, en constituciones europeas, todo tipo de reformas constitucionales, o en algunos casos ciertas materias, están entregadas a plebiscitos ratificatorios, y no solamente al quórum que se alcanza en el Congreso, ¿no? Y así se logran avances bien potentes o retrocesos, ¿no? El caso de Irlanda, ¿no? El matrimonio igualitario y el aborto fue aprobado vía reforma constitucional con un plebiscito ratificatorio, y eso es una norma, la del artículo 46 de la Constitución irlandesa, que somete todo tipo de reforma a plebiscitos ratificatorios, más allá del cumplimiento del quórum. Oye, entonces, ha estado muy interesante esta conversación. Yo creo que nos quedaron muchos temas en el tintero. Por ejemplo, no hablamos nada sobre medio ambiente. Yo creo que medio ambiente es una de las comisiones que yo al menos pensaba que iba a funcionar mucho mejor desde el punto de vista de que había más consenso, que había que avanzar en temas de medio ambiente. Quizás podríamos tener una próxima conversación donde nos enfoquemos por qué en medio ambiente lo que se acordó costó tanto, y si lo que acordó es suficiente para el desafío del cambio climático y todo. Sí, bueno, pero es bien potente. Ya somos un estado ecológico y eso no es menor, ¿no? Por eso, entonces los dejo invitados ya para la próxima sesión, cuando estemos con Alberto hablando sobre medio ambiente y los derechos fundamentales. Muchas gracias por acompañarnos. Ya, muchas gracias, Cristóbal. Nos vemos. Chao. Dale, chao.
Anholster Labs es el punto de encuentro de distintas miradas que constituyen el ADN de una empresa que construye soluciones exitosas e innovadoras en base a Data Science, Data as a Service y desarrollo de software a la medida.